Bona tarda i benvinguts i benvolgudes a la conferència La musicoteràpia en neurorehabilitació infantil, tercera conferència del cicle per donar a conèixer la musicoteràpia. Aquest cicle de conferències està organitzat pel grup de treball Musicoteràpia de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part més llarga de ponència i una última part dedicada al torn de preguntes. En tot moment ens podeu enviar les vostres consultes o preguntes a través del xat que trobareu disponible a la barra d'eines a la part inferior de la pantalla. Per altra banda, us informem que l'organitzador de la citada sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de qualsevol imatge. L'activitat serà impartida per l'Anna Menén i moderada per la Laia Capdevila, coordinadora del grup de treball de musicoteràpia. Quan vulguis, Laia, pots començar. Moltes gràcies. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Bien, empezamos. Haremos la conferencia en castellano, ¿vale? Vale, pues hola, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Laia Capdevila Folk y hoy seré la moderadora de esta conferencia. Primero que todo, daros la bienvenida a este primer ciclo de conferencias en musicoterapia, organizadas por el Grupo de Trabajo de Musicoterapia del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. En primer lugar, como miembro y en representación de este grupo de trabajo, queremos comunicar a todos y todas las personas profesionales de la psicología que estén colegiadas en Cataluña u otra comunidad autónoma, indistintamente, que estén formadas en musicoterapia y que deseen compartir, aprender e impulsar esta disciplina en equipo, que están invitadas y serán bien recibidas para formar parte de este grupo de trabajo de musicoterapia. A modo informativo, las reuniones que realizamos mensualmente son en formato online, hecho que facilita el encuentro con todo el equipo. Igualmente, desde el COP, este grupo de trabajo está abierto a colaborar, cooperar y crear sinergias sólidas con otras entidades afines o que requieran nuestra aportación profesional en su desarrollo y proyectos. En ambos casos, podéis contactar a través de los correos electrónicos que os dejamos en el chat. Bien, dicho esto, paso a explicar que esta conferencia de hoy forma parte del primer ciclo de conferencias, cuyo eje consiste en divulgar los beneficios, aplicaciones y potencialidades de la musicoterapia para optimizar la prevención y salud de la persona en cada etapa del ciclo vital. Es decir, focalizaremos la atención en las etapas neonatal e infantil, adolescencia, adultez y personas mayores. Hoy presentamos esta tercera conferencia que concluye la etapa inicial de la vida de la persona, la infantil. Respetando la cronología, les anticipamos que la cuarta conferencia se realizará en enero y desarrollará una temática muy interesante relacionada con la aplicación de la musicoterapia en las etapas educativas, primaria y educación secundaria obligatoria. Nuestro invitado para la apertura de esta etapa será el doctor Luis Alberto Mateo Hernández, psicólogo y musicoterapeuta con mucha trayectoria en este campo. Dado que las formaciones en el COP se presentan semestralmente, actualmente se están gestionando aún las fechas de los ponentes. Próximamente se publicará la fecha de enero, que podrán consultar en el link que os facilitamos en el chat. De acuerdo. Ahora centrémonos en esta conferencia. Hoy agradecemos muy amablemente que Ana Menén Sánchez haya aceptado nuestra invitación y realice esta tercera conferencia que hemos organizado, la musicoterapia en neurorehabilitación infantil. Buenas tardes y bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. Ana es psicóloga sanitaria y tiene el máster de musicoterapia de IDEC Pompeu Fabra y el máster en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva en el Instituto Universitario de Rehabilitación Goodman, Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro de la Robert Unfer Academy of Neurologic Music Therapy desde el año 2014. Desarrolló los servicios de musicoterapia de 2 de los ACCA hospitales del Reino Unido, trabajando con población adulta y pediátrica, con daño cerebral adquirido y con trastornos del neurodesarrollo.
Desde hace 5 años trabaja en el Instituto Goodman Hospital de Neurorehabilitación como musicoterapeuta tanto con población adulta como pediátrica. Colabora como docente en diversos másters de musicoterapia y en el máster de rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva del Instituto Goodman. Ha coordinado un proyecto internacional para elaborar unas orientaciones para el uso de la música con infantes y adolescentes con trastornos de conciencia dirigidos a profesionales, cuidadores, cuidadoras y familiares. Y además participa en proyectos de investigación internacionales para desarrollar y validar herramientas de evaluación basadas en la música para población adulta y pediátrica con trastornos de la conciencia. Bien, dicho esto, a continuación cedo la palabra a Ana. Antes, recordar que las preguntas que podréis formular la última media, 20 minutos de la conferencia las podéis ir dejando en el chat y ya las recogeré y las trasladaré a Ana. Ahora sí, cedo la palabra a Ana. Muchas gracias, Laia. Bueno, pues vamos a empezar. Perdonad, y ahora tengo un problema técnico aquí. Vale, ya está, sí. Bueno, pues el objetivo de la sesión de hoy es dar a conocer las potencialidades que tiene la musicoterapia en la neurorehabilitación infantil. Pero un poco para enmarcarlo, os voy a decir que es una disciplina presente en los hospitales de neurorehabilitación de referencia a nivel internacional. Hay también, ¿no? Cabe mencionar que la musicoterapia es una disciplina regulada como profesión sanitaria en muchos países, ¿no? Como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Argentina, Australia, Letonia, bueno, y un largo etcétera. Yo desarrollo mi actividad en el Instituto Goodman. Este centro ha apostado por la implementación de la musicoterapia ya desde el año 2013. Actualmente trabajamos 2 musicoterapeutas. Yo estoy ubicada en Institut Goodman Hospital de Neurorehabilitación y una compañera mía, Mireia Canals, está ubicada en Goodman Barcelona. Nuestro servicio está ubicado en el Departamento de Neuropsicología, donde trabajamos juntamente con logopedia, con los servicios de logopedia y de neuropsicología. Y, y bueno, nosotros desarrollábamos un enfoque que es clínico, es muy clínico. Y también, ¿no? Pues nuestra intervención, nosotros tenemos programas para trabajar con diferente tipo de poblaciones. De hecho, la intervención con pacientes pediátricos fue uno de los primeros programas de Goodman, también de trastornos de conciencia, con personas adultas, ¿no? Con estrés, perdón, con amnesia postraumática, también trabajando con personas con problemas de la comunicación en el habla y bueno, con demencias. En nuestro ámbito, ¿no? Hablando de pacientes pediátricos, en el Institut Goodman tenemos 2 tipos de pacientes. Tenemos pacientes que están ingresados, que son menores de 14 años, y bueno, los vemos según el grado y tipo de afectación, ¿no? O sea, si son mayores de 14 años, pero tienen una grave afectación cognitiva, sería un paciente candidato de musicoterapia. Y los pacientes ambulatorios, ahí priorizamos pacientes con daño cerebral adquirido y menores de 6 años. También menores que presenten déficits visuales o gran afectación cognitiva. En Goodman Barcelona funciona un poco distinto, ¿no? Se valora caso por caso y según las necesidades del paciente y de la familia. Aquí siempre es el neuropsicólogo quien hace primero la derivación, ¿no? Primero hace la primera entrevista, la recepción, ¿no? Y a partir de las necesidades que se valoran, pues se derivan a un programa u otro. Bueno, para enmarcar el trabajo también vamos a hablar un poco de la tipología de trastornos que vemos con más frecuencia. Yo veo especialmente mucho daño cerebral adquirido, accidentes vasculares cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, patologías infecciosas, encefalitis, meningitis, hipoxias debido a paradas cardiorrespiratorias, ahogamientos. También trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro del autismo, trastornos por déficit de atención e hiperactividad u otros trastornos del desarrollo neurológico. Un poco eso sería
las situaciones, los trastornos más comunes que nosotros vemos. Cuando hablamos de población con afectación neurológica, tanto con adultos y con niños, hay que hablar de una interdependencia en los diferentes aspectos, en múltiples niveles, ¿no? Vemos que todo se mezcla, ¿no? La cognición, conducta, con la función motora, como la comunicación, el lenguaje, la emoción. Si estamos trabajando con un niño que tiene déficits atencionales, esto le puede afectar durante la rehabilitación de aspectos motores o en logopedia, de poder seguir las instrucciones. Un niño agitado podrá mostrar dificultades en poder participar en diferentes tareas o propuestas, ¿no? O un niño que tiene una grave afectación motora, pongamos un síndrome de Lockheed, igual primero tenemos que establecer la comunicación para poder luego trabajar a nivel cognitivo, ¿no? Estos serían como ejemplos, ¿no? de situaciones en las que vemos cómo hay esta interdependencia y la importancia que hay del trabajo interdisciplinar para este tipo de pacientes. Pero con niños, aparte, tenemos unas diferencias en relación a la población adulta. El cerebro del niño no es un niño no es un mini adulto. El cerebro de un niño va variando en la forma y en la composición del tejido comparado con el de un adulto. Sí, en casos de daño cerebral adquirido hay que rehabilitar habilidades trabajando para minimizar, restituir o compensar funciones afectadas, sí. Pero también una diferencia importantísima es que hay que apoyar la adquisición de nuevas habilidades. Igual estamos trabajando con habilidades que no están completamente desarrolladas o no se adquirieron en primer lugar. Entonces es muy importante conocer los hitos evolutivos y los periodos sensibles o las ventanas de oportunidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar donde está cada niño. Y la perspectiva del neurodesarrollo es fundamental, ¿no? Para eso. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de la intervención musicoterapéutica. Bueno, pues cuando me permitiréis, ¿no? Para los que igual no estuvisteis en las charlas anteriores, un poco que defina 4 ideas sobre la musicoterapia. Por un lado, es un uso planificado de la música, que para lograr unos objetivos clínicos predeterminados que abordan las necesidades del paciente. Son métodos basados en la evidencia. Se usan métodos basados con la evidencia y debe implementarse por un profesional cualificado. En España tenemos los másters, ¿no? Que cualifican a un profesional para implementar la musicoterapia. En otros países tenemos también formaciones de grado. Bueno, pues cuando hablamos de música, a pesar de que pensamos en la música como un todo, la música está conformada por diferentes elementos. Tenemos el tono, el volumen, las dinámicas, el silencio, el timbre, la estructura, el tempo, la duración, la armonía. Entonces, cuando un musicoterapeuta va a una sesión, tiene en cuenta todos estos elementos que conforman la música y cómo estos pueden utilizarse con el fin de alcanzar los objetivos terapéuticos preestablecidos, ¿no? Y también teniendo en cuenta los posibles efectos adversos. Por ejemplo, tenemos que podemos utilizar la modulación de las dinámicas y el tempo, fuerte, flojo o rápido, lento, para reforzar aspectos atencionales y de control inhibitorio. Con la estructura, ¿no? de pregunta-respuesta, por ejemplo, podemos trabajar la pragmática del lenguaje, ¿no? De los turnos, la espera de turnos. La repetición y la simplicidad de la estructura musical permite la anticipación y así, de esta forma, garantizamos la participación de los pacientes. También, hablando de la rehabilitación pediátrica, también tenemos que tener en cuenta los aspectos tímbricos, ¿no? Se ha visto, ¿no?, que los niños tienen mayor preferencia por las voces agudas cuando se presentan en música polifónica, por lo cual un musicoterapeuta va a tener esto en cuenta cuando presente, pues cuando use el acompañamiento, ¿no? Asimismo, efectos adversos, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con niños dentro del espectro del autismo, es muy importante tener presente posibles sensibilidades acústicas y evitar presentar instrumentos con timbres o en intensidades que puedan causar rechazo o desregulación.
Así vemos que ahora un poco la globalidad, ¿no? Vemos qué aspectos un musicoterapeuta puede tener en cuenta, ¿no? Ejemplos, pero ¿por qué? ¿Por qué usar la música como terapia? Bueno, ahí voy a plantear tres motivos fundamentales. Por un lado, los sustratos neurales que fundamentan la percepción y la producción varían dependiendo de la tarea musical, puesto que no hay un solo centro de procesamiento musical en el cerebro, ¿no? Hay los beneficios neurológicos. El procesamiento de la música comparte los mismos sistemas neurales que el control motor, que las funciones cognitivas y del lenguaje. También vamos a hablar de la neuroplasticidad. Mediante el entrenamiento y el aprendizaje musical, se pueden trabajar la reorganización y reestructuración funcional del control motor, las funciones cognitivas y del lenguaje. La música, aparte, es intrínsecamente gratificante, puesto que activa las regiones del cerebro involucradas en la recompensa, la motivación y la activación. Asimismo, bueno, aquí tendríamos una línea argumental. Una segunda línea argumental es que la música es un elemento presente, ¿no? Lo podemos usar porque es un fenómeno universal. Desde la prehistoria la música existe y ha existido en todas las sociedades, siendo uno de los fenómenos más distintivos y más antiguos que nos distinguen como especie humana. Nosotros hemos expresado, la música refleja, ¿no? Las creencias, las ideas, las emociones, los sentimientos. En todas las culturas la música está presente de un modo u otro. Por otro lado, también pensando en la infancia, ¿no? La música en la infancia. La música está presente desde etapas muy tempranas del neurodesarrollo. Hablamos que en la semana 16 de gestación, las células de la cóclea se conectan con las células del tronco del encéfalo y ya es posible una respuesta fisiológica. En la semana 25-26 de gestación ya se van creando otras conexiones entre la cóclea, el tronco del encéfalo, el lóbulo temporal. Ya un ruido fuerte produce cambios en la función autónoma. Podemos ver cambios en la frecuencia cardíaca fetal, en la presión arterial, en el patrón respiratorio, por ejemplo. En la semana 28-30 ya las conexiones del lóbulo temporal de la corteza se vuelven más funcionales, ¿no? Y ya desde los primeros meses tenemos la capacidad innata para reconocer variaciones musicales, como el timbre, el volumen, la altura, la articulación, el ritmo o el fraseo. De hecho, este tipo de comunicación es muy importante, ¿no? Y es la que se fundamenta la comunicación entre los padres, madres, cuidadores con los niños y ayuda en la regulación social y emocional, así como en el desarrollo. Los bebés utilizan esta musicalidad comunicativa como base para sus primeros encuentros sociales. Bueno, y ahora un poco voy a definir el enfoque que nosotros aquí en Goodman hemos tomado y creemos que es fantástico porque encaja muy bien con la forma de trabajar en fisioterapia, en terapia ocupacional, en neuropsicología o en logopedia, ¿no? Es una metodología que encaja muy bien con todas las disciplinas que trabajan en neurorehabilitación. Es la Neurologic Music Therapy. Bueno, lo digo en inglés porque tiene trademark, musicoterapia neurológica, ¿sí? Se desarrolló en Denver en los años 90 por un equipo interdisciplinar, ¿no? Conformado por musicoterapeutas, por logopedas, por fisioterapeutas, por neurólogos, y es un enfoque biomédico basado en la evidencia, es impulsado por los avances que en la neurociencia y en la comprensión de la percepción, la producción e interpretación de la música y cómo la música puede influir en cambiar las funciones cerebrales y del comportamiento. Y está avalado por la Federación Mundial de Rehabilitación Neurológica y la Federación Europea de Sociedades de Neurorehabilitación. Bueno, lo importante de este modelo, y yo creo que es lo que hace que enganche y que funcione tan bien con los otros profesionales, con las otras disciplinas, es, bueno, ellos lo llaman así, ¿no? Un modelo transformacional, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que partimos de una valoración diagnóstica y funcional del paciente. Y a partir de ahí se desarrollan los objetivos terapéuticos. Nosotros pensamos hacemos un diseño funcional, no musical, de tareas terapéuticas, ¿vale? Y a partir de ahí le ponemos la música.
Pero nuestra idea es que se puedan transferir los aprendizajes a aplicaciones funcionales, no musicales de la vida cotidiana. Eso es como una perspectiva bastante diferente de otras líneas de trabajo, otros enfoques en la musicoterapia, ¿no? Pero para nosotros es muy importante que se pueda transferir lo que hagamos en sesión a la vida cotidiana, no musical del paciente. Entonces, este enfoque plantea una serie de técnicas y de protocolos que trabajan las diferentes áreas, ¿no? El área cognitiva, área sensorio-motriz, área de habla y de lenguaje. Ahora, hablar de todas las técnicas sería bastante, bueno, bastante denso, ¿no? Y un poco para simplificarlo, bueno, pensando en el qué podemos hacer como musicoterapeutas, bueno, tenemos aquí este gráfico, ¿no? Ideas de diferentes cosas, diferentes objetivos o diferentes áreas en las que podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar la participación, la motivación, la gestión de emociones, las conductas desafiantes, ¿no? Podemos trabajar las funciones cognitivas, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. Podemos trabajar la comunicación y el lenguaje como mecanismos comunicativos preverbales, comunicación expresiva verbal y no verbal, acceso al lenguaje, producción del habla, comunicación receptiva, pragmática. Podemos también hacer un trabajo con la familia, apoyando a la familia en la interacción, en facilitar el vínculo familia-paciente, en el ajuste, habilidades sociales, como la atención conjunta, la espera de turnos, la interacción social, el procesamiento sensorial a nivel auditivo, visual, táctil, propioceptivo, la integración sensorial, la autorregulación, habilidades motoras también, motricidad fina, motricidad gruesa, equilibrio y control postural, fuerza y resistencia. Bueno, y todo eso, sí, el qué, ahora viene el cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero partimos de una valoración formal que hacen otros profesionales que hacen profesionales de otras disciplinas. Y aquí pongo un depende. Depende de la formación de base. Por ejemplo, si viene un musicoterapeuta que tiene formación de base de fisioterapia y están trabajando el movimiento y tiene una práctica privada o trabaja en un setting que no hay otros fisioterapeutas, pues seguramente hará esa valoración formal y luego pues hará otro tipo de trabajo de intervención, ¿no? Si eres un musicoterapeuta con formación en neuropsicología, podría hacer una valoración, ¿no? Una exploración neuropsicológica, pero, por ejemplo, en nuestro setting tenemos ya un equipo de neuropsicología, un equipo de logopedia, un equipo de fisioterapia o de terapia ocupacional, ¿no? Que hacen las valoraciones formales. Y nosotros, en algunos ámbitos, como en los trastornos de conciencia, también hacemos valoración formal. Y luego hay la valoración no formal, que hacemos a través de una entrevista con la familia, en la que nos hacemos una idea tanto de la historia musical, de aspectos identitarios, de hábitos y costumbres, un poco. De esta manera conocemos a la persona, conocemos al niño, conocemos su entorno, ¿no? Su ecología, el cómo está en la familia. Y después también realizamos una serie de observaciones sistemáticas de las respuestas con diferentes propuestas y tareas musicales que podamos plantear. Y de aquí se deriva pues plantearse la precuestión de, vale, de todo lo que he observado, ¿qué necesidades tiene la familia y el paciente? ¿Qué tengo que priorizar? ¿Qué es, ¿no? Del tiempo que tengo con el paciente, qué voy a hacer? Y a partir de aquí fijamos los objetivos y realizamos la intervención. Por eso es importante, ¿eh? La valoración formal siempre viene dependiendo un poco del setting, de funciones y de la formación de base. Bueno, a partir de ahí, también hablar que la metodología, una cosa buena que tiene la musicoterapia es que podemos trabajar diferentes funciones y una misma función con diferentes tipos de materiales y actividades. Y podemos trabajar tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. La musicoterapia también tiene una serie de métodos, ¿no? Que son activos y métodos que son pasivos. Los activos ya implicarían más observar, ¿no? O ver, provocar una reacción externa, visible,
¿no? Como por ejemplo cantar, tocar instrumentos, componer, bailar, improvisar. Un niño, por ejemplo, con trastorno del lenguaje, en el que utilizamos la improvisación vocal sobre una base instrumental para trabajar, ¿no? La imitación de sonidos, onomatopeyas o bien la producción de palabras. O un paciente con dificultades de movimiento, pues trabajar, pues tocar diferente tipo de instrumentos para trabajar cierto rango de movimiento. En cuanto a métodos pasivos, normalmente son métodos que no implican una respuesta externa igual muy evidente, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una propuesta de contar cuántas veces aparece una palabra para trabajar aspectos atencionales, o podemos trabajar el incremento del nivel de alerta, o el focalizar, ¿no? Que el paciente pueda focalizar la mirada hacia un estímulo saliente o en el seguimiento visual, ¿no? Entonces, hay todo este tipo de materiales y de metodologías, un poco las usamos en función de las necesidades y de los objetivos y necesidades del paciente. Bueno, pues aquí, a continuación, os voy a mostrar a través de la presentación de un caso algunas de las técnicas que podemos usar en rehabilitación infantil. Bueno, aquí os presentaré un paciente que tenía 6 años y con secuelas de un traumatismo craneoencefálico grave ocurrido hacía 2 meses, ¿no? Cuando ingresó hacía 2 meses que había ocurrido. El paciente ingresó en estado de mínima conciencia. Es un estado en el que, bueno, hay un déficit sensoriales importantes, había un movimiento activo, pero el propósito no era claro. Las respuestas eran inconsistentes. También, ¿no? Pues en este tipo de pacientes que están en estado de mínima conciencia, una de las cuestiones importantes es que no hay ni comunicación funcional ni uso funcional de objetos, ¿no? Entonces, pues encontrábamos eso, que no había igual, apenas había seguimiento visual, sí que había localización a nivel auditivo, algunas respuestas límbicas. Bueno, el paciente emergió después del 15 días de ingreso y después al mes empezó a emitir voz. Bueno, pues ahora mismo os voy a mostrar un vídeo de una de las actividades. Bueno, ya este paciente ya había emergido, ¿de acuerdo? Y ya interactuaba, y había comunicación funcional, ¿sí? Y os voy a mostrar una de las actividades que normalmente yo hago siempre al inicio, que es una actividad de bienvenida. Y a partir de ahí yo analizo diferentes aspectos y muchas veces, pues, según lo que veo, pues canalizo la sesión hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Entonces, no voy a explicar más, voy a mostrar el vídeo y a partir de ahí luego comentamos. Cosas que normalmente en una actividad de bienvenida observo. Bueno, habilidades sociales. Si ha habido contacto ocular con una musicoterapeuta, en este caso yo, y si hay otras personas, si ha habido contacto ocular con las otras personas nombradas. ¿Cómo es la expresión facial? Si ha habido cambios en la expresión facial, si ha habido espera de turnos, si hay atención compartida, comunicación receptiva, si sigue instrucciones de un solo paso, ¿no? Si responde adecuadamente a preguntas con opciones cerradas. A nivel de comunicación expresiva, ¿no? A nivel no verbal, si señala a las otras personas, si dice o realiza signos para cantar. A nivel verbal, si hay producción de lenguaje, si dice palabras, frases, ¿vale? Entonces, si dice palabras, frases, calidad de la voz, control respiratorio, precisión, articulatoria, imita la entonación, inicia el habla a tiempo, se atrasa, se adelanta, requiere claves, la conducta, si hay implicación en la tarea, si nombra a todos o solo a él mismo, si imita o inicia a sí mismo
A nivel cognitivo, en procesos atencionales, si mantiene la atención y participa durante toda la actividad. ¿Cómo es la latencia en las respuestas? Si necesita claves o indicaciones para volver a centrarse. Si interrumpe, hay veces que hay niños que tú estás cantando y estás ya solamente diciendo hola, menganito, hola, y de golpe te interrumpe y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y no esperan a que se termine la canción. Si canta encima, si se adelanta, si responde especialmente a algún parámetro musical en concreto. ¿No? Hay veces que para redirigir la atención o para potenciar pues, la emisión de voz, hay veces que cambio dinámicas, ¿no? O cambio la forma, ¿no? O me paro y veo si ¿no? Redirige la atención hacia mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo que usar, si uso diferentes parámetros y si hay respuestas en los diferentes parámetros. Habilidades motoras. Posición, ¿no? Cómo está el tronco, el control encefálico, si se le cae la cabeza, si no, si puede mirar, el movimiento, si hay movimiento independiente, si requiere facilitación o indicaciones o claves para realizar movimiento, o si lo hace de forma espontánea. ¿Cómo es este movimiento? Si solamente mueve todo el rato un brazo o si mueve los dos brazos. Entonces, es un poco, estos serían como he tomado prestado, ¿no? Algunos criterios de la International Classification of Functioning Disability and Health, ¿no? Y los he enriquecido un poco, ¿no? Entonces, una adaptación así, muy estar por casa, pero sería un poco lo que normalmente observo cuando hago una actividad de bienvenida. Yo no sé, ahora os invito a volver a ver el vídeo teniendo en cuenta estos criterios. Y a ver si a nivel cognitivo, ¿no? Porque hay veces cuando vemos a un musicoterapeuta hacer una canción de bienvenida, eso, qué bonito, ¿no? Oh, qué bonita la actividad, ¿no? Pero es, dentro de la actividad hay un montón de habilidades que estamos analizando o estamos viendo, ¿no? De hacia dónde va. Entonces, yo ahora, con vuestro permiso, vuelvo a poner el vídeo otra vez y os invito a ver el vídeo pensando en ello. La anécdota de este vídeo es que, digamos que planteé de hacer la grabación porque estábamos en un momento que el paciente, a nivel cognitivo, realizaba unas respuestas que indicaban pues, bueno, que se podían trabajar muchas cosas, pero había a nivel comunicativo, en ese momento no era verbal, ¿no? O sea, hasta una sesión antes no era verbal, podía igual decir una sílaba, ¿no? Sí, había muchas claves, ¿no? Y entonces pues hacíamos mucho trabajo usando sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación y trabajando mucho a través de comunicación total, signando, ¿no? Entonces pues bueno, se presentó y empezó a hablar y fue como, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿no? Ahí vemos que hay como un mix, ¿no? Está hablando, signando, también que es como algo que en ese momento, o sea, cambió y que hizo cambiar y redirigir completamente los objetivos de la sesión, que inicialmente íbamos a trabajar más desde un sistema alternativo y aumentativo, ¿no? y trabajar con un tipo de metodología y al llegar y potenciar más, ¿no? La emisión de sílabas y al llegar y empezar a hablar fue como, vale, hoy hay que cambiar. Bueno, pues también una cosa bonita del vídeo y que me gusta matizar es que es ese padre que hay ahí. Nosotros tenemos un enfoque muy centrado centrado en la familia, ¿no? Porque digamos que cuando siempre cuando hay un daño cerebral adquirido, es un cambio repentino para toda la familia entonces pues hay una carga, hay un momento, ¿no? Tanto práctico como emocional, es como, bueno, es un momento muy complejo para las familias. Entonces, siempre las familias se las invita a entrar y a participar en las sesiones, aunque pongo un asterisco porque eso depende. Hay familias que están en un proceso de no, necesito un espacio de respiro, necesito un espacio ahora que entra a sesión, yo necesito descansar, ¿vale? Es la necesidad importante del padre o de la madre,
pues es muy válida y necesaria. Hay familias pues que necesitan, ¿no?, entrar y se les hace partícipes y participan en las sesiones, ¿no? Y de esta forma, ¿no?, modelando, pues se facilitan orientaciones y se favorecen estrategias de afrontamiento más centradas en el problema-acción, ¿no?, de entender, intentar pues de ver esta situación que es tan estresante, ¿no?, y buscar, por ejemplo, estrategias, ¿no?, de, vale, pues cómo entender mejor la situación del niño o niña y qué cosas puedo hacer yo para ayudar y apoyarlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos apoyar de diferentes maneras. Hay familias que necesitan apoyo para aprender a interactuar. Hay otras que no, que lo hacen fabulosamente y que simplemente es sentirse seguro en las interacciones que tienen. O hay veces que es básicamente una invitación a facilitar, ¿no?, a realizar actividades que son más allá del cuidado, ¿no?, que favorecen el vínculo de familia con el niño o niña y también la oportunidad de ver, bueno, vamos a quitarnos de la mente el ya no, en ver el qué estamos empezando a hacer, qué hacemos, ¿no? ¿Dónde estamos? El qué es sí. ¿Dónde está el sí? Entonces, aquí os voy a mostrar, ¿no?, pasando ahora a un trabajo de procesos atencionales, también otro ejemplo, ¿no?, de cómo podemos trabajar a través de la musicoterapia procesos atencionales. Bueno, perdona, aquí. Aquí algunas observaciones. Bueno, aquí he puesto el nombre de la técnica, pero aquí voy a exponer varias observaciones. Una es que normalmente hay una presentación jerárquica de las tareas según la complejidad. Normalmente, con él empecé básicamente trabajando con un tambor, una pandereta, y tocar, parar o tocar, seguir la música. ¿Vale? Entonces, pasamos después a tener dos objetos. Tocar el verde, tocar el rojo. Tocar el verde, tocar el rojo. ¿Vale? Entonces, ya luego lo hicimos más complejo. Ahora hay un montón. Ahora puedes tocar el verde o el rojo, el que tú quieras, ¿no? Y ahí, aparte, pues, también lo hacemos como más motivante, ¿no? Y también la música va variando, ¿no?, en función de qué tarjeta voy sacando. Entonces, habría otro tercer nivel que asociar un final de palabra, ¿no?, un ton, pues verde, tin, rojo. Cuando cante ton será verde, tocas verde. Cuando cante tin será, por ejemplo, ¿eh? Y entonces ya no hay la clave visual y ya pues sería el nivel igual siguiente, ¿no? Pues ver que puede seguir y tocar y cambiar, ¿no? Alternar. Sería un ejemplo de cómo ir incrementando la complejidad de una tarea que puede ser un poco la misma, pero vamos modificando aspectos, aspecto musical, ¿no?, o añadiendo más instrumentos, ¿no? Y es como familiar, pero va cambiando un poco, ¿no? O sea, ser simple, pero es repetitivo, pero se van modificando en pequeños aspectos. Entonces, lo importante para mí es pensar en el tipo de ayudas que necesita para desarrollar la tarea. No lo ha hecho, sino qué ha necesitado para hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, pues, ir quitando ayudas o ir quitando. O sea, el objetivo siguiente, operativo, es quitarle una ayuda y ver si podemos desarrollar esta tarea, ¿no? Entonces, pues sería otro aspecto. También, los estímulos musicales siempre deben ser apropiados según la edad. Es decir, porque un niño tenga un nivel cognitivo, pues una afectación cognitiva grave,
pues no podemos presentarle canciones de dresón, ¿no? Canciones de niños de 3, 4 años, ¿no? O sea, y si es adolescente, hay que respetar eso, hay que trabajar ofreciendo música simple, entendiendo que de acuerdo, que la sintaxis, ¿no? La forma como a nivel implícito entendemos o procesamos o comprendemos la sintaxis musical, la armonía, la melodía, es un proceso evolutivo, por lo que no podemos a niños pequeños presentarles estímulos muy complejos, porque eso no lo van a, pues lo satura, fatiga a nivel cognitivo. A un niño adolescente también tendríamos que proveer estimulación que sea simple a nivel armónico, pero apropiada por su edad, ¿no? Y también tener en cuenta aspectos bueno, a no ser, ahí pondremos un pero, que en la entrevista haya salido que esa canción tiene un significado especial para el niño y la familia, por muy de niño pequeño que sea, ¿no? Si es algo que tiene una vinculación especial, un significado especial para el niño o el adolescente, el preadolescente, ¿no? Ahí tendríamos que tener en cuenta eso. Y aquí veis, ¿no?, que estoy usando para un niño de 6 años música que igual no es muy de niño de 6 años, pero es que ahí tenemos en cuenta la historia de la familia. La familia eran bastante rockeros y el niño siempre me hacía bromas de, yo quiero tocar la batería, ¿no? Y se ponía a hacer aquí los cuernos y era como, bueno, e incluso hasta hicimos un arreglo de el elefante, ¿no?, del elefante que se balanceaba, pues en versión heavy, ¿no?, y con guitarras distorsionadas y todo, ¿no? Que hay que buscar cosas que sean motivantes, que también es otro de los aspectos así como diferenciales entre cuando uno hace intervención en pediatría y que yo creo que es a nivel interdisciplinar, ¿no? O sea, que a todos les pasa, que a un adulto uno le puede plantear, vamos a trabajar tal aspecto, la flexión del codo, vamos a trabajar tareas, tienes que hacer tal ficha o tienes que hacer tal ejercicio, y un adulto dice, bueno, no me apetece o es un poco aburrido, pero lo voy a hacer, ¿no? O vale, más convencido. Yo lo de hacer fichas no, pero más convencido. A un niño no funciona este tipo de argumentario. A un niño tenemos que presentar cosas que sean muy motivantes, interesantes, porque si no, pues la atención ya se les va, ¿no? Y eso es un aspecto, creo que con la musicoterapia tenemos bastante ganado, ¿no? Y podemos jugar bastante con ello. Bueno, ahora vamos a... sí, os voy a hablar ahora del trabajo de aspectos psicosociales. También es otro aspecto que podemos trabajar con pacientes pediátricos, ¿vale? Digamos que seguimos en el transcurso de la terapia, empiezan a aparecer cierta apatía, cierta falta de ganas de hacer actividades programadas y a veces un poco de conducta oposicionista, ¿no? Y ahí, pues, tuvimos que empezar a realizar otro tipo de intervención. Una intervención que ya es más en la línea de trabajar la expresión afectiva, el control emocional, ¿no? Y bueno, pues empezamos a realizar una serie. Un día llegó, por ejemplo, de no quiero ir al gimnasio. Vale, ¿de acuerdo? En lugar de decir no, te toca o lo que sea, pues vamos a hablar de por qué no quieres ir al gimnasio. Vamos a componer una canción, ¿no? Explicando el por qué no quieres ir al gimnasio. Entonces, pues es una forma, ¿no?, de ayudar, claro. Un adulto puede expresar, y depende del nivel cognitivo también, ¿no?, pues emociones de una forma, ¿no? Pero los niños tienen su otra forma, ¿no? Y bueno, pues fue una de las tareas que hicimos. Otra tarea, bueno, que ahora os mostraré, bueno, otro día vino que pasamos una fase, ¿no?, que no estaba como muy motivado por la rehabilitación, ¿no? Y ahí empezamos a jugar con apps musicales y bueno, pues encontramos le propuse una app en la que uno habla y la app hace su magia y aparece pues pues un rap, ¿no? O sea, aparece como la voz, ¿no?, pues arreglada con sus arreglos y le hizo mucha gracia. Y salió de la sesión
muy motivado por cantar rap y por hacer rap. Y se fue a terapia ocupacional y estuvieron haciendo rap en la terapia ocupacional. Y, y bueno, pues el día siguiente me vino el padre y él súper emocionados de bueno, pues que había compuesto su rap. Y, y ahí lo tomamos y dijimos, vale, pues vamos a producir esta propuesta que me traes, ¿no? Y bueno, pues escogió los instrumentos, ¿no? Los arreglos y esto es lo que quedó. Bueno, estamos hablando de, claro, aquí igual la letra no nos está expresando una emoción, ¿no? Pero sí que la música y las ganas de, como de reivindicarse a él mismo, ¿no? Y bueno, es también, ¿no? De una forma que estaba como un poco de no quiero participar en nada, a reconvertirlo en, estoy trabajando, estoy haciendo algo, ¿no? Y trabajamos a nivel léxico, ¿no? También, pues, recordar la letra, entrar, bueno, tuve que ayudar un poco, ¿no? De entrar en el momento, escoger, ¿no? Estuvo toda la sesión conectado y enchufado, mirando arreglos, ¿no? Y, bueno, creo que fueron un par de sesiones, ¿no? Que estuvimos con el rap. Em, Hay veces que sí, que en pediatría podemos trabajar, ¿no? Más directamente la expresión. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza en otro hospital, ¿no? En Inglaterra, tuve una paciente que estaba ingresada, ¿no? Tenía espina bífida, era una paciente internacional, había venido con su padre y estaban divorciados sus padres, ¿no? Y vino con su padre, ¿no? Y su madre se quedó en el país de origen y la niña estaba muy triste y se encerraba en la habitación, no quería salir, no quería comer, ¿no? Y hasta el punto que empezaba a preocupar, que empezaba a tener infecciones de orina también, no quería beber agua, era como... Y entonces pues me la derivaron para trabajar más este tipo de aspectos, ¿no? Y empezamos trabajando y hablando sobre la tristeza y el por qué estoy triste. Y es que quiero estar con mi mamá, es que echo de menos a mi mamá, ¿no? Esta niña tenía 12 años, ¿no? Y entonces pues estuvimos componiendo canciones de que quiero estar con mi mamá, ¿qué te gusta hacer con tu mamá? ¿No? Y a partir de ahí trabajamos otros aspectos, ¿no? De, vale, muy bien, esto no lo podemos cambiar, la mamá está a muchos kilómetros de distancia, pero ¿qué nos puede hacer sentir mejor? ¿Qué cosas te hacen sentir bien, ¿no? Y a partir de ahí también, pues plantear preguntas de, vale, ¿a ti te hace sentir bien esto? ¿Y qué les hace sentir bien a los demás? Y, y empezamos yo le empecé a poner deberes, ¿no? Trabajamos, hicimos otras composiciones del qué nos hace sentir bien, de pequeñas cosas, y le puse deberes de ir a hacer interrogatorio a las personas de la planta de qué les hacía sentir bien y qué les hacía sentir mal. Y bueno, esta niña, de estar encerrada y no querer salir, conoció a todas las enfermeras de la planta, lo sabía absolutamente todo, y a los familiares, ¿no? de los otros pacientes que había, ¿no? Y fue una manera de sacarla y de cambiar, ¿no? De trabajar este tipo de aspectos, ¿no? Con lo duro de la situación, de estar tan separada de su madre en un país extranjero, con gente hablando una lengua extranjera y estar en un hospital, ¿no? Entonces, esto es también un ejemplo de aspectos psicosociales y cómo lo podíamos hacer en pediatría, ¿eh? Pero eso, ay, a ver qué pasa. Siempre toco el botón que no es, perdón. He tocado un botón que no era. Vale, sí. Bueno, ahora me voy a adentrar a hablar de las habilidades motoras. Primero empezaré, bueno, aquí he puesto en la imagen, ¿no? un trofeo, que es porque, de hecho, las habilidades motoras es lo que en adultos tiene mayor evidencia, ¿no? En los estudios Cochrane, las revisiones que se han hecho, la revisión Cochrane, ¿no? Pues
pues en adultos, en daño cerebral adquirido, se ha visto que el uso del ritmo puede ser beneficioso para mejorar la marcha en personas con accidentes cerebrovasculares. La intervención musical también mejora la velocidad de los movimientos repetitivos del brazo. Usar un ritmo fuerte dentro de la música es más eficaz que las intervenciones sin música. Y los tratamientos realizados por un musicoterapeuta capacitado es más efectivo que el tratamiento realizado por otros profesionales usando un metrónomo. Vale. Esto sí, seguimos, vale, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque para facilitar el aprendizaje motor necesitamos de repetición y de consistencia para inducir y mantener cambios corticales. Pero la repetición no es suficiente para una reorganización funcional de los mapas corticales. La tarea debe ser significativa para el paciente, debe ser motivante. O sea, mover el brazo arriba y abajo, pues igual no es motivante, ¿no? Tiene que haber algo que nos haga sentir, que nos haga disfrutar de la tarea, ¿no? Para poder garantizar que haya una reorganización funcional de los mapas corticales. Entonces, ¿y qué decimos en niños? Bueno, en niños he encontrado este estudio que está muy bonito, que es en daño cerebral, en parálisis cerebral, ¿no? Que hicieron un estudio y usando TIM, que es una técnica que se basa en el uso de instrumentos de forma terapéutica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que igual podemos tocar un instrumento, pero de formas que igual no son convencionales. A ver, me explico. Igual podemos coger una pandereta y en lugar de tocarla con la mano, pues estar trabajando la flexión y extensión de la rodilla, ¿no? O estar trabajando la fuerza del cuádriceps y estar pues, por ejemplo, haciendo sonar con el pie. Entonces, a veces pues, puede haber adaptaciones de instrumentos, ¿no? O trabajar el agarre. Y el uso de instrumentos se hace de forma estratégica para trabajar aspectos motores. No simplemente el tocar por tocar, sino, vale, ¿qué vamos a trabajar? ¿En rango de movimiento? ¿Qué hacemos? ¿No? Y en este estudio pues lo usaron. Normalmente no hay muchos estudios, esto hay que decirlo, no hay muchos estudios en población pediátrica. Es una cosa que cuesta encontrar en los diferentes ámbitos. La mayor parte de estudios son en población adulta, ¿no? Pero bueno, en este estudio han visto que hay diferencias tanto en el contacto visual, trabajando en grupo, en la participación motora, en las repeticiones, la participación, ¿no? Motora, en la realización de los movimientos. Y bueno, pues eso es bueno, ¿no? Entonces es algo que nos indica de que es una buena técnica. Ahora también os mostraré el trabajo que realiza una compañera mía, la Mireia Canals, que está en Guzmán, Barcelona. Es el ejemplo de otra técnica. Porque también hay otro aspecto importante, ¿no? El uso, cuando usamos música, claro, tenemos que tener en cuenta que es un estímulo complejo, como ya decía antes, ¿no? Y hay veces que cuando trabajamos a nivel motor tenemos que tener en cuenta esta complejidad si queremos facilitar que haya un movimiento, ¿no? Y ayudar al paciente, no distraerlo para enfocarnos en el movimiento. Bueno, ahora os voy a enseñar un ejemplo de otra técnica, así un nombre en inglés, Pattern Sensory Enhancement, que es... bueno, primero explico el paciente y luego explico un poco la técnica y así hacemos más fácil. Es un paciente de 9 años de edad con secuelas de un tumor maligno frontal izquierdo. Ya tenía un retraso global de los aprendizajes y una afectación motora. Entonces, el vídeo que os voy a mostrar, el objetivo terapéutico, ¿no? que se pautó con el equipo interdisciplinar de Goodman Barcelona fue el aumentar el rango de movimiento activo de las extremidades superiores a partir del trabajo de flexión y extensión de los hombros. Claro, cuando hacemos Pattern Sensory Enhancement, básicamente usamos una clave musical para favorecer un movimiento, para acompañar un movimiento. Una clave musical que puede ser, ¿no? O sea, para extender, o sea, hacer una dinámica para extender y
y flexionar un brazo. O sea, bueno, os lo muestro y bueno, pues sí, en esta técnica es muy importante, esto no lo he explicado antes, usar el ritmo para ayudar en la precisión del movimiento, al hacer el movimiento, ¿no? Entonces se usa pues elementos tanto rítmicos, melódicos, armónicos o dinámicos para ayudar a dar claves temporales, ¿no? En usar el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en este vídeo, bueno, vemos que básicamente es un elemento musical muy sencillo, pero también, ¿no? Es algo que estaba ayudando, de hecho ayudaba a este paciente, ¿no? A realizar el movimiento. Hay veces que, mire, yo estoy pensando ahora en un paciente que tenía, que es que yo cuando intentaba hacer algo más complejo ya se nos iba. A nivel cognitivo, bueno, tenía que ser súper clara, ¿no? Inicialmente lo que se hace en esta técnica es mirar el movimiento y el tiempo que tarda el paciente y luego se añade, ¿no? la clave musical. Pero es eso, viene muy determinado también por el nivel cognitivo de la persona y el nivel de complejidad del estímulo musical que se pueda dar, ¿no? Que se pueda ofrecer. Bueno, entonces pues también es otra de las técnicas que se pueden usar mediante la musicoterapia. Y, ay, perdón, aquí vamos. Ahora os voy a presentar, ¿no? He hablado bastante antes de la diferencia entre adultos y niños en lo que sería la adquisición de nuevas habilidades, ¿no? El trabajo para apoyar en la adquisición de nuevas habilidades. Bueno, os voy a presentar ahora un ejemplo digo DSLM porque es el nombre de la técnica para trabajar esto, ¿no? Ya, el protocolo, ¿no? Para usar esto, este objetivo, para realizar este objetivo. Bueno, pues en este caso es un ejemplo, una niña de 9 años, cursaba segundo de primaria, en el momento del ingreso, que presentaba unas secuelas secundarias a un ictus, más hidrocefalia, secundaria, que requirió de craniotomía descompresiva y drenaje. Al inicio, cuando ingresó, tenía una fascia mixta con predominio motor, más importantes alteraciones a nivel atencional y de memoria de trabajo. O sea, en neuropsicología no se pudo administrar pruebas estandarizadas hasta después de 3 meses del ingreso. Emparejaba estímulos visuales iguales, entre distractores, realizaba gestos por imitación. A nivel clínico, el lenguaje no era fluente. Decía hola y adiós, mamá, y si no, pero el si no tampoco era siempre preciso. Hay veces decía sí cuando quería decir no y viceversa. Conservaba automatismos, podía repetir parámetros, pero con alteración de la articulación. Acababa palabras con ayuda fonémica, perdón, y la comprensión de colores, parámetros y partes del cuerpo quedó alterada. No seguía órdenes, no leía en voz alta, pero pues sí que reconocía las vocales. Bueno, pues inicialmente, claro, hicimos una primera fase de intervención que ahí me centré más en el trabajo, pues más del acceso al lenguaje y del incrementar el control respiratorio, la precisión articulatoria, el trabajo de praxis fonofonatorias, la coordinación fonorrespiratoria, ¿no? Y trabajar tanto el acceso al lenguaje a nivel automático como la producción de palabras y frases funcionales. Entonces usé diferentes tipos de técnicas, ¿no? que hay dentro de este enfoque, ¿no? Tanto, entonces, bueno, un poco definidas por los objetivos que antes os he estado explicando. Y luego ya, cuando ya había mejorado bastante en todo lo que sería el acceso al lenguaje, ¿no? Y las praxias, empezamos a trabajar
una segunda fase, pues más, un tema más de razonamiento lógico secuencial, acceso al lenguaje más y vocabulario más extenso, ¿no? El trabajo también de la lectura, de refuerzo de la lectura. Y usé esta técnica pues mediante viñetas, ¿no? Había una viñeta y decir, vale, vamos a hacer descripción, ¿qué vemos aquí? ¿No? Y ayudar, ¿no? Pensamos que también tenía a nivel visual, atencional, había bastantes dificultades, ¿no? Y era como, vale, una tarea esperable para bueno, en aquel momento ya, bueno, pues para segundo o tercero, ¿no? De poder, pues explicar lo que pasa en cada viñeta, ¿no? Pues primero estuvimos haciendo un análisis, y luego a partir de ahí, de ver las diferentes viñetas, pues hicimos una composición. Y bueno, pues ella tomaba los apuntes, ¿no? Y bueno, apuntes, ¿no? Que cuando pensábamos en una frase, pues la escribía, luego le íbamos haciendo pues, sesiones, esto lo hicimos en varias sesiones, ¿no? Y luego pues lo leía, ¿no? Y ahí hubo un trabajo de diferentes aspectos, ¿no? En una tarea de composición. Bueno, aquí pongo la canción, ¿no? Porque a ver, ay, que me ha liado. Aquí, perdón. Bueno, una cosa bonita que pasó con este trabajo, bueno, que es que yo siempre cuando hago producciones en las que la familia no está presente, pues les pido permiso, evidentemente, ¿no? O les pido el mail y les mando las canciones o el material que hayamos hecho, ¿no? Y bueno, especialmente esta paciente siempre era como, ay, mándaselo a mi padre o mamá, mira, ¿no? Y a veces hacía entrar a la mamá, mira, mira qué lo estamos haciendo, o al final de la sesión, mamá, o papá, ven, mira, ¿no? Y entonces, pues, un día me llega un correo de la madre y me dice, ¿me puedes, por favor, mandar la letra de la canción? Y yo, bueno, sí. Y fue muy bonito porque fue, claro, ella estuvo un montón de tiempo que no fue a la escuela. Estaba aquí ingresada, estuvo unos cuantos meses, luego haciendo rehabilitación y ella vivió el inicio de la escuela con mucha ilusión. Y también cuando un niño presenta afasia, también se retrae, ¿no? Cuesta, porque hay muchas veces que quiere explicar algo y es como, bueno, no sé, bueno, da igual, ¿no? Y bueno, ella igualmente le hacía mucha ilusión volver a la escuela y me llegó, creo que 2 meses después de empezar, me llegó un correo de la madre pidiéndome la letra y luego me enviaron un vídeo. Y es que em, em, la escuela, supongo que ella debía explicar las cosas que le gustaba hacer y la escuela, pues para carnaval, en clase, la hicieron, como había llegado medio de curso, ¿no? Un poco para cogerla, hicieron en la clase, todos los niños cantaron la canción, pusieron en la pizarra digital, ¿no? La letra, la proyectaron, pusieron el audio, ¿no? Que también que les había mandado, y todos los niños empezaron a cantar su canción. Y me mandaron el vídeo y pensé, ostras, qué bonito, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De hay veces que hay a veces cuando es un producto acabado, ¿no? Pues que uno está trabajando en unos objetivos que son bastante acordes con lo que sería su edad, ¿no? Sí, y cómo esto sale, ¿no? Y le permite también participar, ¿no? Es como una forma, ¿no? De integrarla y de hacerla participar también en, en la comunidad, ¿no? Y eso también es un objetivo importantísimo y también para ella, ¿no? De autoestima y de, mira, estoy aquí y también puedo aportar lo mío, ¿no? Y yo creo que bueno, eso fue muy bonito, ¿no? El hecho de ver cómo se transfería algo que habíamos hecho básicamente como un ejercicio de razonamiento lógico secuencial y cómo eso pasó también a ser algo que fue más allá, ¿no? Em, entonces, ay, perdón, es que siempre tengo la manía aquí. Muy bien. Aquí ya voy a ir presentando cosas, ¿no? Haciendo un poco de espacio de publicidad, ¿no?
este es un artículo que ha salido hace poco, esto es más en genérico, no solo de pediátrico, sobre cómo el Departamento de Neuropsicología este año hace el 40 aniversario en el hospital y ahora pues han dedicado un sobre ruedas, que es la revista que es para todos los públicos, abierta a los pacientes, ¿no? A todo el mundo que quiera, la han abierto, bueno, pues que me invitaron a escribir un artículo sobre la musicoterapia como pieza clave en el proceso de rehabilitación, ¿no? Y bueno, se puede descargar el sidón y bueno, os invito, si alguien tiene más curiosidad o para ver qué se puede hacer también en otras poblaciones, pues a leerlo. Asimismo, continúo haciendo publicidad, sí. Bueno, aquí también os voy a hablar un poco de orientaciones para cuidadores y familiares para el uso de la música con pacientes con trastornos de conciencia. Yo le he pasado un poco de puntillas el trastornos de conciencia porque soy, bueno, válgase la redundancia, muy consciente de que no es un tipo de población pues que se pueda ver muy frecuentemente, ¿no? Pero sí que una cosa de trabajar en hospitales, tanto aquí como en Inglaterra, ¿no? Y compartida con otros compañeros, que es que muchas veces vemos cómo se usa, cómo la música es algo que todo el mundo, ¿no? Que es muy accesible, que estás en un hospital y que es como un ambiente muy despersonalizado y que usamos la música, ¿no? Y hay veces pues que es beneficioso y hay veces que igual es un poco contraproducente, ¿no? Y yo estuve ¿no? Pues pensando, a ver, ¿hay alguien que ha escrito algo sobre esto? Porque, claro, un familiar, ¿no? ¿Qué evidencia hay, ¿no? ¿Qué puedo decir yo a los cuidadores, ¿no? De esto es correcto, esto no lo es. Y bueno, un poco pues fuimos poniendo en común, ¿no? Tanto relación de investigaciones de adultos como de niños, ¿no? De población pediátrica, porque si es poco, no hay una gran población con trastornos de conciencia, en pediatría hay muy poco escrito también, ¿no? Y también pero también a la vez es una situación, es un momento muy traumático para los pacientes y para los familiares, ¿no? Porque es eso, ¿no? Son pacientes que te dicen los familiares, bueno, es muy grave la lesión que usted tiene, que su hijo tiene o su hija tiene, pero no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Y puede ser que un niño, pues, si es prolongado, se puede estar meses o años. Entonces, pues, bueno, que es muy importante también tener el aspecto del qué puedo hacer, ¿no? Y cómo lo planteo, ¿no? Y entonces hicimos una parte que es más como académica, de investigación, y otra parte que es como más práctico, ¿no? Y las sugerencias así más prácticas, supongo que pronto se van a publicar, están en vías de publicarse en la Asociación Penal Internacional, la Asociación Pediátrica Internacional, ¿no? Bueno, IPBI, ¿sí? International Pediatric Association, ¿no? Brain Damage, ¿no? Sí. Creo que lo he dicho bien, si no, disculpen, pero sí está en proceso, ¿no? Y si alguien está interesado, aunque no está publicado, pues me puede mandar un correo y yo, pues con mucha, yo contenta de poderlo compartir, ¿no? Entonces, pues sí, es una guía que hemos hecho con profesionales de diferentes países, ¿no? Tenemos dos compañeros que están trabajando en Estados Unidos, otro en Australia y en el Reino Unido. Y un poco hemos compilado pues las diferentes dimensiones, diferentes aspectos a tener en cuenta, ¿no? En el trabajo, en las recomendaciones que podríamos hacer, ¿no? Para usar la música en estos entornos. Entonces ya un poco, pues llega aquí al final de mi presentación. ¡Ay, vaya! Bueno, eso, dar las gracias a todos y ha sido un placer estar aquí.